Creían que su mayor secreto estaba a salvo conmigo, enterrado bajo 40 años de mi lealtad y mi silencio. Escuchad esta historia hasta el final, por favor, y decidme qué habríais hecho vosotros en mi lugar. Decidme también desde qué ciudad me estáis oyendo, porque esta noche la soledad pesa más que todas las maderas que he tallado en mi vida. Durante décadas mis manos de ebanista construyeron sus futuros, financiaron sus estudios y pagaron sus deudas, mientras yo renunciaba a mis propios sueños. Me convirtieron en un mueble viejo, una reliquia incómoda que querían apartar en una residencia aséptica para liberarse de la carga. Pero en su prisa por descartarme, se olvidaron de algo. Se olvidaron de una pequeña caja de caoba que su abuelo me confió. Creyeron que nunca la abriría, que nunca entendería el poder que contenía. Su abandono, sin embargo, no solo rompió mi corazón, también fue el fin de mi silencio. Ahora vivo en un museo de silencios. La casa, que antes vibraba con el eco de las risas de Marcos y Elena, se ha convertido en una tumba de recuerdos. El sol de la mañana entra por la ventana del salón, pero su luz ya no calienta, solo ilumina las motas de polvo que danzan sobre los muebles que mis propias manos crearon. Me muevo por los pasillos como una sombra, mis pies descalzos sobre la madera fría que instalé hace 50 años. A veces, me detengo frente al gran aparador de nogal y rozo la veta con la yema de los dedos. Siento el pulso de la madera, un latido más constante y fiel que el de los corazones de mis hijos. Me he vuelto invisible para ellos, una pieza más del mobiliario que ya no saben dónde colocar. Mi taller huele a abandono. Las herramientas, que fueron una extensión de mis brazos, ahora descansan cubiertas por una fina capa de serrín y olvido. Cada gubia, cada cepillo, guarda la memoria de un sacrificio. Esta sierra cortó las vigas para ampliar la casa cuando nació Elena. Con este formón tallé los adornos de la cuna de mi primer nieto, un nieto que ya ni siquiera pregunta por mí. Los vecinos me saludan con esa condescendencia reservada para los ancianos, una inclinación de cabeza rápida, una mirada que me atraviesa sin verme. He pasado de ser Arturo, el ebanista, el hombre que solucionaba problemas con madera y paciencia, a ser simplemente una figura inmóvil tras una ventana. Sus miradas vacías son un espejo de las de mis hijos en su última visita, llenas de prisa y planes en los que yo no existía. Recuerdo con una claridad que asusta la primera vez que renuncié a algo importante. Tenía 25 años y el mundo olía a trementina y a sueños. Un maestro ebanista de Florencia había visto mis bocetos, y me ofrecía una oportunidad, un billete para aprender de los grandes, para convertir mi arte en algo más que muebles de encargo. Lo sentía en las manos, esa llamada de la madera noble, del diseño que perdura. Pero entonces, una tarde, mi mujer, con sus ojos brillantes y un miedo dulce, puso mi mano sobre su vientre. Allí dentro latía Marcos. No hubo duda ni lamento en mi elección. Aquella misma noche guardé los bocetos de Italia en un cajón, y empecé a diseñar una cuna. Una cuna de roble, sólida y sencilla, la primera piedra de un futuro que ya no era solo mío. Aquella casa no se compró, se parió con el sudor de mis manos. Empezamos con 2 habitaciones y una cocina que olía a guisos humildes y a esperanza. Cada vez que la familia crecía, yo le robaba horas al sueño y espacio al taller para añadir un cuarto más, para levantar un tabique, para que mis hijos tuvieran su propio rincón. Mi mujer convertía mi esfuerzo en un hogar. Yo llegaba cubierto de serrín y cansancio, y ella me esperaba con la cena caliente y la ropa limpia. Comíamos juntos en la mesa de pino que yo mismo construí. Una mesa, llena de marcas y arañazos, cada uno un mapa de nuestra vida. No teníamos lujos, pero nunca faltó un plato en la mesa, ni un juguete tallado en los restos de madera para un cumpleaños. Cuando Marcos decidió que quería estudiar empresariales, supe que mis encargos de barrio no serían suficientes. La matrícula era una montaña que no podía escalar con mi trabajo diario. Fue entonces cuando vendí la colección de herramientas de mi abuelo. No eran simples hierros, eran la herencia de mi linaje, gubias alemanas y cepillos ingleses que habían pasado de generación en generación. Recuerdo el peso de la caja de cuero al entregarla a un coleccionista de la ciudad, un hombre que no veía la historia en ellas, solo el valor. El dinero que me dio quemaba en el bolsillo, un fuego frío que pagó el primer año de carrera de mi hijo. Él nunca supo de dónde salió. Solo vio mi sonrisa y mi orgullo cuando se fue con su maletín nuevo. Con Elena fue distinto. Su sueño no estaba en los negocios, sino en el arte, como el mío.
pero ella sí tuvo el valor de perseguirlo. Quería hacer un máster en diseño en el extranjero, y yo no iba a ser quien le cortara las. Para entonces, yo ya era más viejo, y el cuerpo protestaba. Las noches en el taller se hicieron más largas y frías. Mientras el barrio dormía, yo seguía bajo la luz de un flexo, lijando, ensamblando, cumpliendo encargos extra para reunir el dinero. Suplía mi falta de fuerza con terquedad. Su única contribución era enviarme postales desde aquella ciudad lejana, con su letra alegre contándome sus progresos. Cada tabla que pulía, cada mueble que entregaba, era un trozo de su libertad, un paso más hacia un futuro que yo solo podía imaginar. Nunca les pedí nada. Ni siquiera las gracias. Mi pago era verlos llegar a casa en Navidad, vestidos con ropa cara que yo no sabría nombrar, hablando de proyectos y viajes que sonaban a otro idioma. Yo era el roble silencioso en el jardín de sus vidas, la raíz firme que les permitía crecer alto sin miedo a caer. Asentía, sonreía y les llenaba el plato otra vez. Me sentía orgulloso de sus logros, de las carreras que habían construido, de las familias que habían formado. Creía, en mi inocencia, que la solidez de los cimientos que yo había puesto era suficiente para que siempre recordaran dónde estaba su hogar. Pensaba que mi amor incondicional era una inversión que de alguna manera se me devolvería en compañía, en respeto. Todo cambió cuando ella se fue. Mi mujer era el mortero que unía todos los ladrillos. Su risa llenaba los silencios y su presencia daba sentido a mi esfuerzo. Cuando murió, la casa se hizo inmensa, y el eco de mis pasos sobre la madera se convirtió en mi única compañía. Seguí trabajando, pero más por inercia que por propósito. El olor a barniz ya no se mezclaba con el de su café. Los sacrificios continuaron. Una ayuda para la entrada de un piso, un arreglo costoso del coche, pero ya no había nadie a mi lado para compartir la silenciosa satisfacción. Me convertí en el proveedor fantasma, una figura a la que llamar solo en caso de necesidad. El calor del hogar se había ido con ella, y yo no supe cómo volver a encenderlo solo. Las llamadas telefónicas se convirtieron en un ejercicio de paciencia y esperanza vana. Mi voz se perdía en buzones de voz impersonales o chocaba contra la prisa de Marcos, que siempre estaba a punto de entrar en una reunión. «Te llamo luego, papá», decía. Y ese luego se convertía en días de silencio. Las conversaciones con Elena eran breves, telegráficas, su atención dividida entre mi voz y el murmullo de una vida ajetreada que transcurría a miles de kilómetros. Cuando preguntaba por mis nietos, las respuestas eran evasivas, excusas envueltas en una amabilidad forzada. El teléfono, que antes era un puente, se transformó en un recordatorio de mi aislamiento. Las visitas, antes semanales, se volvieron eventos estacionales, tan infrecuentes y programados, como el cambio de un solsticio, desprovistos de cualquier espontaneidad, de cualquier rastro de verdadero afecto. La indiferencia se instaló en sus gestos, en sus miradas. Cuando por fin venían, sus ojos me atravesaban, se posaban en la pared de detrás como si yo fuera transparente. Recuerdo el último cumpleaños de mi nieto pequeño. Me sentaron en un sillón en un rincón del salón, un salón impersonal y frío que no tenía nada de hogar. Hablaban entre ellos sobre un viaje a la nieve, sobre la reforma de la cocina, tejiendo un tapiz de planes en los que yo no era más que un nudo olvidado. Marcos me acercó un plato con tarta, un gesto mecánico, su mano retirándose antes de que pudiera agradecerle. Elena me sonreía desde el otro lado de la habitación, una sonrisa vacía, un acto reflejo sin alma. Me sentí como un mueble antiguo que se tolera por lástima, una reliquia silenciosa en medio de una celebración ajena. La humillación definitiva no necesitó palabras. Llegó el día de mi 72 cumpleaños. Me levanté temprano, me puse la camisa limpia que a mi mujer le gustaba y esperé. Vi el sol trazar su arco completo en el cielo, a través de la ventana del taller, su luz moviéndose por el suelo de madera como un reloj lento y silencioso. El teléfono no sonó. Ni una llamada. Ni un mensaje de texto. Al llegar la noche, el silencio era tan denso que casi podía tocarlo. No fue un olvido, fue una declaración. Aparecieron una semana después. No traían un regalo atrasado, sino unos folletos brillantes con imágenes de residencias de ancianos. Hablaban de mi comodidad y mi seguridad, pero sus miradas solo gritaban su propio alivio. Mientras hablaban, Marcos cerró la puerta de mi taller. Suavemente, sin ruido. Un portazo mudo que clausuró mi vida.
Mi suegro, un hombre de negocios duros y manos demasiado suaves, me entregó la caja de caoba el día antes de que su corazón se rindiera. Tú eres el único hombre honesto que conozco, Arturo, me dijo, y sus palabras sonaron a sentencia, no a halago. Guárdala, no la abras, solo guárdala para ellos. Yo mismo había fabricado esa caja años antes, un encargo suyo, sin saber que contendría el peso de su conciencia. Durante 30 años cumplí mi promesa. La caja reposaba en mi taller, un objeto familiar y silencioso. Para mí, era solo un último gesto de un hombre desesperado. Para mis hijos, que crecieron viéndola, era algo más. Era su póliza de seguro, la garantía de que el padre simple y leal que tanto se afanaba en el taller, nunca descubriría los cimientos podridos, sobre los que se asentaba su futuro. El día que me dejaron los folletos de la residencia, el silencio de la casa se hizo insoportable. Fue ese silencio el que me llevó al taller, a la caja. Mis dedos, acostumbrados a la madera, no temblaron al levantar la tapa. Dentro no había joyas ni dinero, sino algo mucho más pesado. Papeles. Un legajo de documentos amarillentos, un libro de contabilidad con una caligrafía metódica y fría, y una carta. La confesión firmada de mi suegro. Detallaba el fraude, la empresa fantasma, el dinero desviado que salvó a la familia de la ruina y que, con el tiempo, se convirtió en la semilla de la fortuna de mis hijos. De repente, todo encajó. Su prisa por alejarme, su desprecio por mi mundo humilde, su necesidad de que yo permaneciera ignorante. No solo me abandonaban a mí, abandonaban al guardián de su secreto. Y en ese instante, sentí cómo mi dolor se transformaba en una calma gélida y terrible. Mi dolor no se rompió en un grito. No hubo un solo lamento que quebrara el silencio de la casa. En su lugar una serenidad helada, precisa y metódica se apoderó de mis manos. A la mañana siguiente, me puse la única chaqueta buena que conservaba y caminé hasta la notaría del centro. Mi voz, al dictar mis últimas voluntades, sonó firme, como la de un hombre que da una orden de trabajo. Desheredé a Marcos y a Elena con la misma meticulosidad con la que se diseña un mueble complejo, sin rencor, solo con la certeza de quien cierra una puerta para siempre. Cada palabra era un corte limpio en la madera podrida de sus promesas. Dejé mi casa, mi taller y cada céntimo a una fundación para jóvenes artesanos sin recursos. Salí de allí sintiendo por primera vez en décadas que el aire que respiraba era completamente mío. El resto fue un desmantelamiento silencioso. Vendí las pocas cosas de valor que me quedaban, las herramientas que no doné, los recuerdos que ya no me anclaban a nada. Con el dinero en una vieja cartera de cuero, empecé a caminar por la ciudad, no como un fugitivo, sino como un explorador en su propia vida. Fue en una pequeña plaza, viendo a un joven artista callejero dibujar con un talento desesperado en los ojos, que supe qué hacer. Me acerqué, le compré su mejor obra y, sin que se diera cuenta, deslicé en su carpeta todo el dinero que llevaba encima. Era el billete a Florencia que yo nunca tomé. Esa misma tarde, con una maleta que contenía solo ropa y la caja de caoba, subí a un tren sin destino fijo. No huía de ellos. Me estaba encontrando a mí mismo, lejos del eco de su ingratitud. No tardaron en llegar. El sonido de un coche caro frenando bruscamente frente a mi puerta, fue una nota discordante en la sinfonía silenciosa de mi calle. Eran Marcos y Elena, bajando con una prisa que nunca antes les había visto. Sus rostros eran máscaras de una preocupación estudiada, sus sonrisas tan frágiles como una chapa de madera mal pegada. Traían regalos, cajas envueltas en papeles brillantes que gritaban culpabilidad, un reloj que no necesito, una botella de vino que no bebo. Detrás de ellos mis nietos, con los ojos desconcertados, empujados a abrazar a un abuelo que para ellos era un extraño. Escuché sus disculpas, un torrente de palabras ensayadas sobre lo ocupados que habían estado, sobre lo mucho que se arrepentían. Pero yo, en mi viejo sillón, solo veía el temblor en sus manos, y el pánico desnudo en sus ojos. No era amor lo que los trajo de vuelta. Era miedo. Se movían por mi salón como actores en un escenario que ya no reconocían, llenando el aire con una devoción postiza. Hablaban sin parar de mi salud, de lo mucho que me habían echado de menos, tejiendo una red de mentiras dulces con la esperanza de atrapar mi perdón. Pero sus miradas, inquietas y furtivas, traicionaban su verdadero propósito. Buscaban la caja de caoba, sus ojos recorriendo cada estante, cada rincón oscuro del taller visible desde la puerta. Yo permanecía inmóvil, observándolos con la paciencia de un artesano que estudia una pieza defectuosa.
dejé que sus palabras se ahogaran en mi silencio. Por primera vez en 40 años, la balanza del poder se había invertido. Ya no era el padre invisible, el proveedor silencioso. Era el guardián de su ruina, y ellos lo sabían. Su cariño había llegado demasiado tarde, y olía a desesperación. Los miré, a mis 2 hijos, y por un instante sentí el peso de sus mundos en mis manos. Podría haber hecho una sola llamada, pronunciar una sola frase, y sus vidas de cristal se habrían hecho añicos contra el suelo de esta misma casa. Era una tentación extraña, un poder frío que no reconocía como mío. Mi poder siempre había estado en la creación, en dar forma a la madera, en construir. Mis manos no sabían de demoliciones, solo de ensamblajes, de juntar piezas hasta hacerlas fuertes. Me levanté, ignorando sus súplicas ahogadas, y caminé hacia el taller. Cogí la caja de caoba y volví al salón. No la abrí. No la quemé. La coloqué sobre la repisa de la chimenea, como un trofeo silencioso y vigilante. Vuestro abuelo dejó una deuda, dije, mi voz tan serena como la superficie de un lago helado. Y vosotros vais a pagarla. No a mí. La pagaréis construyendo algo para quienes no tienen nada. Cada céntimo. Esa caja será vuestro recordatorio. Se marcharon en silencio, dejando tras de sí un aire denso, cargado con el peso de una sentencia que no esperaban. La caja de caoba sigue en la repisa, un faro oscuro que ahora ilumina su camino. Ya no soy el padre al que abandonaron, sino el arquitecto de su penitencia. Cada mes, recibo un informe detallado de la fundación, viendo cómo su fortuna manchada se transforma en becas, en herramientas, en futuros para otros jóvenes artesanos. No hay afecto en sus visitas, solo el cumplimiento riguroso de un deber. No busqué su amor, porque ya había entendido que no existía. Solo impuse una lección, la única que un ebanista sabe dar, que de la madera más podrida, con la presión adecuada, a veces se puede construir algo útil. ¿Y tú, le habrías dado otra oportunidad a quienes te dieron la espalda, o dejarías que la vida cobrase la deuda?